Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén muy bien y con muchas ganas de enterarse de todo lo que hoy vamos a desvelar. Hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que ha puesto a todo el mundo a hablar, y no es para menos. Nos adentraremos en un tema que ha revolucionado las redes sociales y los programas de espectáculos, la supuesta reunión secreta de Kerem y Hande para un proyecto de televisión. Sí, han leído bien. Dos de los nombres más sonados en el mundo del espectáculo turco, que en su momento protagonizaron una de las parejas más queridas y comentadas, ahora se rumorea que podrían estar trabajando juntos nuevamente. ¿Será cierto? ¿Qué tipo de proyecto podría ser? ¿Será una nueva serie, una película, o quizás algo completamente diferente? Las especulaciones están a la orden del día, y nosotros, como siempre, estamos aquí para traerles todos los detalles, analizar las pistas y darles nuestra opinión. Antes de sumergirnos de lleno en este misterio, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, les toma solo un segundo, y de esta manera se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada vez que publicamos algo nuevo, recibirán una notificación para que puedan ser de los primeros en enterarse de las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Además, al suscribirse nos apoyan un montón y nos motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que adelante, pulsen ese botón rojo de suscripción y denle a la campanita para que no se les escape nada. Ahora sí, entremos en materia. La noticia, como les decía, ha sido un verdadero bombazo. Durante semanas han estado circulando rumores en las redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram, y en varios portales de noticias del corazón turcos, sobre un posible reencuentro profesional entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem y Hande son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, y su fama trascendió fronteras gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como se conoció internacionalmente. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que muchos de sus seguidores se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino también de ellos dos como pareja. La serie fue un fenómeno global y su relación, tanto ficticia como real en aquel entonces, acaparó la atención de millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. La relación sentimental entre Kerem y Hande terminó, y aunque ambos han seguido con sus carreras de manera individual, muchos fans no dejaban de soñar con un posible regreso, ya fuera en el plano personal, o lo que nos trae aquí hoy, en el profesional. Y parece que ese sueño, al menos en parte, podría estar más cerca de la realidad de lo que pensábamos. Los rumores de esta reunión secreta de TV se intensificaron hace poco, cuando varias fuentes anónimas y algunos periodistas especializados en el medio turco comenzaron a filtrar información muy sutil. ¿Cuáles son las pistas que han desatado toda esta marea de especulaciones? Para empezar, se habla de que ambos actores habrían sido vistos en reuniones privadas, supuestamente con productores y guionistas de importantes cadenas de televisión turcas. Estas reuniones no se han hecho públicas, y por eso el término secreta cobra tanto sentido. No hay fotos, no hay comunicados oficiales, solo whispers en el backstage de la industria. Algunos de estos informantes aseguran que se están discutiendo varios proyectos, pero que hay uno en particular que tiene a todos expectantes, y que involucra a Kerem y Hande. Además, se ha observado una actividad curiosa en sus redes sociales. Si bien ambos suelen ser muy activos en las últimas semanas, se ha notado una coincidencia en sus publicaciones, o al menos un sutil eco entre ellas. Por ejemplo, uno podría publicar una historia en Instagram sobre la importancia del guión en un proyecto, y poco después el otro comparte una cita similar sobre el arte de contar historias. Esto, para los fans más dedicados y observadores, son señales, pequeñas migas de pan que indican que algo se está cocinando. Los detectives de las redes sociales ya han hecho de las suyas, comparando fechas, horas y hasta los filtros que usan en sus fotos para intentar encontrar alguna conexión. Otro punto a considerar es el momento. Kerem Bürsin ha estado muy enfocado en proyectos cinematográficos últimamente y Hande Erçel ha tenido apariciones en algunas series y ha sido embajadora de diversas marcas de lujo. Ambos están en un punto muy interesante de sus carreras, consolidando su éxito y explorando nuevas facetas. Un proyecto conjunto en televisión, especialmente uno que pudiera tener un gran alcance internacional.
Sería una jugada maestra para ambos, permitiéndoles reconectar con esa masiva base de fans que los catapultó a la fama y al mismo tiempo, demostrar su evolución como artistas. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la imaginación vuela. La opción más obvia y deseada por muchos sería una continuación o un regreso de Senkalcam. Imaginen, un Senkalcam 2 con Serkan y Eda retomando su historia, quizás con nuevos desafíos, nuevos personajes, pero con la misma chispa que enamoró a tantos. Sería un éxito asegurado, sin duda alguna. Sin embargo, la industria televisiva es dinámica, y también podría tratarse de un proyecto completamente nuevo. Quizás una serie dramática, un thriller romántico, o incluso una comedia. La versatilidad de ambos actores les permite adaptarse a diferentes géneros, y eso es algo que los productores saben muy bien. También se ha especulado sobre la posibilidad de que no sea una serie, sino una película. Una película podría ser una forma más rápida de volver a trabajar juntos, y el mercado de películas turcas, tanto para consumo interno como para distribución internacional, está en pleno auge. Piensen en el impacto que tendría un largometraje protagonizado por Kerem y Hande. Sería una película que el mundo querría ver. Ahora es fundamental recalcar que todo esto, por el momento, son rumores. No hay nada oficial. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes tampoco. Y en este tipo de situaciones es muy importante mantener la cautela y no dar por sentado nada hasta que haya un anuncio oficial por parte de las partes involucradas o de la producción. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la forma en que se han ido construyendo con pequeñas pistas y el interés que generan, nos dan motivos para creer que algo se está moviendo en la sombra. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos están eufóricos ante la idea de verlos juntos de nuevo, y ya están creando fanart, editando vídeos y pidiendo a gritos que se confirme la noticia. Otros, sin embargo, son más escépticos, recordando que en el pasado también hubo muchos rumores que nunca se materializaron. Y también hay un sector que, si bien les gustaría verlos trabajar juntos, prefiere que lo hagan en proyectos completamente nuevos, para que no se les encasille en sus roles de Senkalcam. Lo interesante de todo esto es el poder que tienen los fans en la industria del entretenimiento hoy en día. La presión social, los comentarios en redes, las campañas de hashtag, pueden influir enormemente en las decisiones de productores y ejecutivos. Si hay una demanda tan alta por ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, es muy probable que alguien esté escuchando. Analizando las posibles razones detrás de esta supuesta reunión secreta, podríamos pensar en varios escenarios. Uno de ellos es, como ya mencionamos, el tirón comercial. La marca Kerem y Hande sigue siendo muy fuerte y explotar esa conexión, incluso de forma profesional, tiene un gran potencial de éxito. Otro motivo podría ser un guión excepcionalmente bueno que haya logrado cautivar tanto a Kerem como a Hande individualmente, y que ahora estén considerando la posibilidad de llevarlo a cabo juntos porque creen que la química entre ellos es fundamental para que la historia funcione. A veces, un buen proyecto trasciende las relaciones pasadas. También es posible que esta sea una estrategia cuidadosamente orquestada para generar expectación antes de un anuncio oficial. Las filtraciones controladas son una táctica común en marketing para medir el interés del público y calentar motores antes de una presentación formal. Si este fuera el caso, deberíamos esperar un anuncio oficial en las próximas semanas o meses. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la figura de Kerem Bürsin y Hande Erçel como dúo profesional es algo que sigue generando muchísimo interés. Su impacto en Senkalcam no fue solo por la historia o la dirección, sino también por la conexión especial que lograron crear en pantalla. Esa chispa, esa energía que transmitían es difícil de replicar, y cuando se encuentra, es algo que las cadenas de televisión y las productoras quieren aprovechar al máximo. Hemos visto ya ejemplos en otras industrias y en otros países donde actores que tuvieron una relación sentimental y luego proyectos exitosos, vuelven a unirse para nuevas producciones. A veces funciona maravillosamente y otras veces, bueno, la magia ya no es la misma. La clave en este caso radicará en el guión, la dirección y en la capacidad de ambos actores para reinventarse y ofrecer algo nuevo a su público, sin dejar de lado lo que los hizo tan queridos en primer lugar. Estamos en una época donde el contenido turco está conquistando el mundo. Series como Karasevda, Fatma Gul, Erkenci y, por supuesto, Senkalcam, han demostrado la calidad y el atractivo de las producciones de Turquía. Un nuevo proyecto que involucre a Kerem y Hande C.
Con el potencial de alcanzar una audiencia global, sería sin duda una gran contribución a esta expansión. Para ir concluyendo, podemos decir que la noticia de una reunión secreta entre Kerem y Ande para un proyecto de televisión es, por ahora, un rumor muy persistente y emocionante. Las pistas apuntan a que algo se está gestando entre bambalinas, y la expectativa entre los fans es altísima. Ya sea una continuación de su exitosa colaboración anterior o un proyecto completamente nuevo, la posibilidad de ver a estos dos talentosos actores juntos de nuevo en la pantalla chica es algo que ha capturado la imaginación de miles. Tendremos que estar muy atentos a los próximos anuncios oficiales y a cualquier nueva información que surja. Así que, chicos y chicas, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones sobre Kerem y Ande. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y desgranar todos los detalles que tenemos hasta ahora. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que es real esta reunión secreta? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de Kerem y Ande? ¿Una nueva serie, una película, o tal vez algo más? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios de abajo. Leo todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, no olviden dejarle un buen asterisco me gusta asterisco. Su like es muy importante para nosotros y nos ayuda a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que se enteren de todas las novedades. No se arrepentirán. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.